Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta semana Week 2024, organizada por la Universidad LID. Mi nombre es Juan Luis Zúñiga, soy el director de la carrera de Comercio Internacional. El día de hoy nos acompaña el señor Eric Méndez. Es un gusto tenerlo en este webinar. Em, Agradecemos mucho a todos los que amablemente se han unido virtualmente a esta actividad. Sabemos que pues, son personas muy ocupadas, así que el tiempo que nos dedican lo valoramos inmensamente. Em, Decía que el señor Méndez, don Eric, que es consultor del BID, es de origen nicaragüense salvadoreño, es economista, tiene una maestría en comercio internacional y un máster en dirección y gestión pública de la Universidad Carlos III de España. Entre sus especializaciones destaca la administración digital del Centro Iberoamericano de Gobernabilidad. En los últimos años ha colaborado como consultor senior del BID, participando en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos y programas de modernización fronteriza en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Paraguay, en proyectos de modernización aduanera y facilitación del comercio en Honduras y El Salvador. Ha apoyado técnicamente iniciativas regionales de integración norte de Centroamérica, ha participado en diseño e implementación de la plataforma digital de comercio centroamericana y la estrategia centroamericana de facilitación del comercio. En todos estos ámbitos, pues incluyen procesos de transformación digital aplicados a la optimización de flujos comerciales, el uso de la inteligencia artificial y la interoperabilidad de sistemas. Justamente el tema del cual vamos a hablar hoy, de la inteligencia artificial y su impacto en los procesos comerciales. Don Eric disertará sobre las herramientas de inteligencia artificial y su aplicación en esos procesos. Brevemente, sin quitarle espacio a don Eric, en estos 3 minutos para hacer un breve preámbulo a la presentación del señor Méndez. La inteligencia artificial es el tema del momento, ¿verdad? Y el tema del futuro, ¿verdad? El mundo está cambiando vertiginosamente gracias a la inteligencia artificial y a otras tecnologías disruptivas. Cada día está más omnipresente en nuestras vidas, en la vida de los humanos. No importa el tema. Ahora mismo hay alguien en el planeta en este momento desarrollando algoritmos para ayudar a resolver problemas complejos o cotidianos. Algunos han invertido o van a invertir millones de dólares en el futuro. Otros que no tienen tanto dinero también están usando datos abiertos para innovar y ayudar a cambiar la vida de las personas. Igualmente, las empresas, los gobiernos se están beneficiando cada vez más de estas tecnologías. La inteligencia artificial está rompiendo paradigmas y cambiando el mundo a una velocidad que no imaginábamos en el pasado. Los datos se están procesando por millones y el aprendizaje de las máquinas está contribuyendo cada día a que los resultados sean mucho más confiables y concisos. El comercio exterior y las aduanas no son ajenos a esta realidad. Cada vez con mayor frecuencia, las herramientas basadas en inteligencia artificial están transformando la logística, el almacenamiento, el transporte, los procesos de manufactura, el retail, las transacciones financieras e incluso ya están impactando el control aduanero y el control tributario. Don Eric, hoy usted nos ayudará a darnos algunas luces sobre esos cambios y nos ayudará a comprender mejor cómo está funcionando la inteligencia artificial y cómo está impactando el comercio. También nos aportará ideas para entender los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. No hay duda que su exposición ha generado mucho interés en la universidad y pues en Costa Rica y aportará elementos muy importantes para un mejor análisis y comprensión de la temática. Somos todo oídos, don Eric. Gracias por compartir sus ideas con nuestro auditorio. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, don Juan. Muchísimo gusto por la invitación, muy agradecido. Felicitar a la universidad por esta importante iniciativa, porque efectivamente estos temas son sumamente importantes abordarlos, están en las diferentes esferas de
de la gestión que nosotros realizamos. Y desde la perspectiva académica y profesional, yo creo que es importante hacer ese enlace. Justamente dentro de poco habrá una reunión en la región en relación sobre los temas de empleabilidad juvenil, la vinculación entre los sectores, y es muy importante que las entidades de educación, a tal y como lo están haciendo ustedes, pongan sobre la mesa temas que son sumamente necesarios desde la comprensión académica, porque luego es lo que se espera por parte de los jóvenes profesionales o los que están participando ya en procesos avanzados de la educación superior. Efectivamente es un reto hablar de inteligencia artificial porque se escucha mucho, se oye mucho, y la verdad es que cuando uno lleva a la práctica el tema, nos damos cuenta de que hay muchos ámbitos que tienen que ser mejor contextualizados, mejor comprendidos y que definitivamente marcan una pauta muy importante para comprender realmente dónde se debe aplicar y cómo se debe aplicar. El comercio internacional es justamente uno de los ámbitos donde lo hemos estado tratando de abordar, los procesos comerciales. Creo que todos estamos conscientes de que directo o indirectamente estamos participando, sea como consumidores o seamos agentes, operadores directos dentro de la cadena que está relacionada al comercio. Y básicamente lo que hoy voy a tratar de hacer es presentarle algunos efectos o aspectos muy puntuales, ejemplificando por dónde está la inteligencia artificial. Hay un contexto en general que muy rápidamente comentaré, pero luego quisiera demostrarles y presentarles cómo específicamente está entrando el proceso de la inteligencia artificial. Voy a iniciar haciendo una breve referencia a cómo ha estado este proceso. Uno puede ver acá, por ejemplo, muy rápidamente la evolución. Hay mucha información al respecto, pero siempre es importante tener claro por dónde está esto. Efectivamente, esto arrancó a mediados del siglo pasado. Para los que estamos en el siglo pasado, pues nos damos cuenta cómo hemos vivido la transformación digital en todo esto y tuvo ciertos picos, ¿verdad? Con algunas iniciativas de este proceso. Muchas de ellas fueron básicamente teóricas, por lo menos lo que se hizo a mediados del siglo pasado, y luego sí, en el 80 hubo un particular repunte de esto, sobre todo porque también en ese periodo empezamos a ver el desarrollo de lo que serían las condiciones del hardware necesario para esto. Los transitores, microprocesadores, etcétera, son elementos fundamentales que están presentes dentro de las condiciones para que la inteligencia artificial exista. A partir de 1990, pues empezamos a generar otro elemento fundamental para que la inteligencia artificial funcione y es el impulso que dio el Internet. Es decir, con el Internet se empezó a generar una cantidad de datos que es básicamente lo que ha permitido ahora que todos estos modelos y todos estos motores de inteligencia artificial puedan propiciar su aplicación y su uso de manera generalizada. Entonces, vemos prácticamente 20 años desde 1990 hasta el 2010, donde esta recopilación y generación de datos ha permitido ya luego configurar la inteligencia artificial moderna como la entendemos. A partir del 2010 empezamos a ver esos primeros procesos. Por ahí, por ejemplo, si uno se hace memoria, una validación que teníamos en algún momento era identificar la figurita y le decían, ¿dónde está un semáforo? ¿Dónde está una bicicleta? Todavía se sigue usando, de hecho, pero solo por ponerles un ejemplo, ese es parte de los procesos de aprendizaje de datos que se iba recopilando a manera de ir generando estas condiciones. Ahora, todo esto que está aquí también evidentemente tiene que ver con un tráfico y una mejora de los protocolos de Internet. Miremos, por ejemplo, las velocidades de Internet que hoy tenemos en transmisión de datos a nivel mundial. Esto está en un informe de la UNTAC sobre comercio digital, donde se puede visualizar esto y mucha más información. Y vemos la capacidad tan incremental de 100 gigabytes. Ahora estamos avanzando a 150.000 gigabytes por segundo en 2022. Obviamente estas son estimaciones, puede ser más o menos, pero claramente el efecto es brutal en cuanto al manejo de tránsito, tráfico de la información. Entonces, la inteligencia artificial evidentemente es una rama informática, ¿verdad? Como definición, puede ser esta la más básica,
que busca crear estos sistemas capaces de realizar tareas que normalmente la inteligencia humana lo hace, evidentemente en este caso aplicando ya otras condiciones. Ahora, hay otro punto aquí muy importante que sigue siendo un debate fuertísimo sobre el uso de la inteligencia artificial. ¿Y dónde entra la inteligencia artificial? Ahí, por ejemplo, empezamos a hablar ahora de un concepto de economía digital, aunque no tiene todavía una definición homologada y un concepto, pero sí es claro que cuando hablamos de economía digital, estamos refiriéndonos a al menos tres aspectos que están también siendo fundamentales para el concepto de la inteligencia artificial. Uno de ellos es que en este ecosistema hablamos de manera muy importante de semiconductores y procesadores. No podríamos hablar de inteligencia artificial sin estos dos componentes. Y ojo que estos dos componentes ya estamos viendo cuál es el impacto que está teniendo cuando hay fallas en alguno de ellos. Hace poco, hace 2 años, tuvimos un problema en cadenas de suministro de semiconductores, procesadores, que afectó enormemente la dinámica de muchos sectores empresariales. Luego, el otro componente de esta economía y que la inteligencia artificial hace uso tiene que ver con los dispositivos de herramientas, computadoras, dispositivos de almacenamiento, comunicación, etcétera, que son básicamente lo que da soporte a toda esta capacidad de procesamiento, de transformación y uso de los datos. Y la infraestructura habilitadora, el Internet y las redes de comunicación. Hoy estamos, la mayoría de los países desarrollados ya están avanzando en comunicación 5G. Nosotros acá en la región, la mayoría de los países tienen LTE o 4G, que es una versión bastante avanzada, y evidentemente todo esto es lo que hoy nos permite ver en tiempo real esto que estamos haciendo ahora o ver películas, etcétera. Pero bueno, trasladémoslos al uso de datos y vemos por qué tenemos 150.000 gigabytes de procesamiento en esa escala. Acá simplemente para que quede una referencia, ¿verdad? De los diferentes ámbitos, el hardware, los servicios y luego toda la periférica de procesos relacionados con esto. Y siempre menciono esto cuando me toca hablar de este tema porque es importante tener en cuenta que también hay desafíos desde este tema. La mayoría de los ámbitos que están gestionando los elementos de inteligencia artificial, robotización, automatización, están ahora mismo concentrados en Estados Unidos y China. Esto evidentemente responde a una serie, a una dinámica del mundo mismo, de los desarrollos y las redes que hay, pero no debe ser un tema menor, ¿verdad? Porque claramente uno debería pensar entonces cómo estamos desde la perspectiva de país, pleca, región, en esa participación y qué deberíamos de tener en cuenta. Acá están algunos datos de cómo se capitalizan, justo lo que decía don Juan, las inversiones que se hacen, quién las está haciendo, dónde se están haciendo, y por acá pues llama la atención ese criterio. Bien, vamos a entrar un poquito en materia para tratar de hacer una conversación lo más práctica posible. Traté de verificar, por ejemplo, una aplicación importante de la inteligencia artificial en el concepto de las aduanas. El comercio internacional es enorme, es complejo, las cadenas de suministro cada vez tienen elementos que hacen que el proceso no sea tan fácil de coordinarlo como uno pareciera. Cuando uno, por ejemplo, considera el embarque de una mercancía en un puerto en Rotterdam, en Shanghái, en cualquier puerto en Asia, Europa, que viene para nuestra región, entonces debe considerar todo lo que implica todo esto. Y si a esto le sumamos que estos buques son tan inmensos que ahora hay que pensar en la modalidad que traen cargas consolidadas, algunas a granel, etcétera. Y el primer gran tema entonces para un proceso aduanero es cómo sabemos si esto que está llegando a nuestros países está debidamente gestionado. Si no se está ocupando para ilícitos que perjudiquen la seguridad, por ejemplo, o si no estamos ante una condición que pueda estar afectando la dinámica en materia de recaudación. Al final, esto también tiene que ver con las cuentas nacionales de los países. Entonces, así a muy grandes rasgos, sin entrar en detalle, uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para que todas estas variables relacionadas a la logística multimodal, barcos, medios de transporte, aéreo, etcétera, puedan estar vinculadas?
¿Es necesario eso? Sí es necesario, porque en el comercio el tiempo es costo. El tiempo cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando detenemos un barco porque no tiene clara la información, porque sospechamos de que hay algo que está mal? Y ahí es donde empezamos a ver cómo administramos esos volúmenes de datos, cómo gestionamos las cantidades de datos que tienen ahí, cómo aseguramos que los datos son correctos, que son válidos y que efectivamente son fiables para los efectos del análisis que nos corresponde hacer. Algunos de los datos que, por ejemplo, llegan en las declaraciones aduaneras o en el proceso, los datos de carga envío, la comerciales, facturación, seguridad, licencias, permiso, etcétera, valor realmente, trazabilidad de la información, etcétera. Y esto entonces hay que pensar ahora cómo lo analizamos. ¿Qué hemos estado haciendo entonces en esto? En la región, muchos países están avanzando con la implementación de motores de inteligencia artificial. Y entonces acá el discurso, como decía, suena importante, bonito decir, bueno, inteligencia artificial, pero ¿cómo llega a eso? ¿Cómo lo aplicamos? En el fraude aduanero, por ejemplo, que es uno de los temas, y el concepto de fraude no es solamente por una cuestión de que me están diciendo que algo y no es, sino que implica muchas cosas. Vemos, por ejemplo, ahora hemos estado participando en proyectos donde estamos tratando de incorporar elementos de Machine Learning, por ejemplo, para que esto permita a las empresas, perdón, a las empresas entender. Y vemos, por ejemplo, ahí cómo utilizamos estos modelos. Análisis de red neuronal es uno de los más utilizados. El análisis de red neuronal lo que hace es básicamente identificar qué desviaciones pueden haber, qué desviaciones pueden estar si uno toma en consideración un patrón que le permite o que permite de entender cómo han estado gestionándose los datos. Cuando un operador aduanero, cuando un operador de comercio, cuando un operador logístico tiene cierto tiempo de estar gestionando determinadas condiciones, podemos aplicar ahí elementos que permitan saber si hay o no desviaciones a esos flujos que está gestionando. Si usualmente ha traído mercancía de China, pero de repente empezó a traer mercancía de otro país, o la declaración decía que la regla de origen era de X país, pero estamos viendo que hay comportamientos diferentes a lo que ha estado haciendo. Bueno, entonces acá entramos, por ejemplo, en conceptos como detección de anomalías o redes neuronales que nos permiten. Por ejemplo, cuando uno dice modelos, los modelos en inteligencia artificial son esos algoritmos específicos que permiten segmentar los datos y que ayudan a comprender cuál es la naturaleza del dato que queremos analizar. Modelos autocontenidos, modelos aislados o algoritmos específicos que son matemática pura que clasifican y segmentan los datos. Otro tema que estamos utilizando ahí son modelos de predicción basados en aprendizaje supervisado. Es decir, nosotros le decimos a la inteligencia artificial que vaya revisando las históricos, que vaya viendo, que vaya ordenando la información y vea de qué manera esa información se ha ido comportando, para que poco a poco podamos tener elementos de decisión fácilmente, al que podamos acceder fácilmente. Y así, yo aquí puse 5 que son de los que más se utilizan. El 4, por ejemplo, es bastante interesante. El 4, por ejemplo, lo que hace es escanear un documento. O sea, cuando estamos avanzando de un proceso de registros manuales a un proceso de digitalización, hay un gran reto porque todo lo que está escrito hay que leerlo. O incluso alguien dice, la digitalización pasa por escanear un PDF y subirlo. Bueno, en inteligencia artificial podemos tener motores que nos permitan reconocer los patrones que están ahí, reconocer ese PDF, trasladar la información y ordenarla como un metadato que sea importante para el análisis. Este es uno de los que más estamos utilizando para la transición. En algunos años, cuando tengamos todo digitalizado y existan metadatos, pues evidentemente, probablemente no vamos a necesitar esto. Nos estamos moviendo ahora, por ejemplo, al reconocimiento de datos, de metadatos, pero para eso necesitamos firmas electrónicas, firmas digitales avanzadas, etcétera, que van a ir dando forma a todos estos conceptos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Veamos muy rápidamente los esquemas a los que nos enfrentamos en el comercio internacional. Por ejemplo, el escenario 1
podría ser un escenario ideal. O sea, utilicemos una cadena de bloques. Por ahí alguien ha utilizado el blockchain y hemos escuchado los beneficios que puede tener un blockchain, pero también es una herramienta que requiere una cantidad importante de condiciones para implementación. El escenario uno, por ejemplo, sería un escenario donde estos datos utilizan una única cadena, ¿verdad? Y consecuentemente la inteligencia artificial es más fácil de implementar porque no necesito interoperabilidad. En el escenario 2, el país A utiliza bloques de cadena, ¿verdad? Y el escenario B, pero lo hacen de manera independiente. Entonces ahí necesitamos utilizar un esquema de interoperabilidad para validación de los registros. Luego tenemos un escenario 3, que es usualmente el que más tenemos en nuestros países, en donde cada país utiliza sus sistemas propios. Utilizan sistemas que tienen que ir a un bus de interoperabilidad para que se pueda tener ese reconocimiento. Ahí es necesaria la interoperabilidad. Y luego en el país 4 es un tema similar al escenario 3, en el escenario 4, perdón, donde nadie está conectado. Nadie está conectado y entonces necesitamos ahí ver cómo generamos aplicativos para que los sistemas nacionales entren a una plataforma comercial y esta plataforma comercial normalice, estandarice los datos y permita la aplicación de la inteligencia artificial. Ejemplo en nuestra región, la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana. La PSC que hemos estado trabajando en estos años es un bus de interoperabilidad que se conecta con los servicios nacionales de los países, trata de homogenizar la información y de esa manera está tratando de vincular y mejorar la transmisión de la información en sus diferentes usos y aplicaciones. ¿Qué tenemos ahora entonces? Por ejemplo, tenemos a una cantidad de actores, autoridades, destinos, exportadores, tránsitos, transportistas, terminales, que están intercambiando información. La información viene, va, regresa, se conecta, vuelve a regresar. ¿Qué esperamos a futuro con un proceso de digitalización y aplicación de todas estas herramientas? Esperamos un flujo normalizado, donde la información se intercambie y nuevamente este intercambio de información, esta capacidad de utilizar datos estandarizados, datos homogenizados, es lo que nos permite a nosotros aplicar correctamente la inteligencia artificial. Es decir, y esto lo resalto mucho, no es cierto que yo digo, voy a aplicar ya la inteligencia artificial. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hacemos análisis de riesgo, si uno va a las instituciones de los gobiernos, de las aduanas u otras entidades, encontramos en algunos casos sistemas, pero que utilizan documentos en Excel para parametrizar, para ponderar las variables. Eso, a ver, no está mal y no es que no funcione, pero si queremos potenciar esa data con inteligencia artificial, tenemos que cambiar o estandarizar y homogenizar esa información. Esto es lo que buscamos en términos generales cuando hablamos de una plataforma comercial, cuando queremos ver un proceso comercial automatizado, gestionado y en donde se podría aplicar inteligencia artificial. Para eso, algunas condiciones, como he venido mencionando, son que los datos deben ser consistentes. No es cierto que es tan fácil esto. Por ejemplo, en uno de los países donde implementamos un sistema de gestión aduanera, estamos analizando si los datos de esas aduanas son lo suficientemente precisos para poderlo pasar a una aplicación de inteligencia artificial. Tenemos que hacer ese análisis, porque si no hacemos ese análisis, ¿qué es lo que ocurre? Que la inteligencia artificial aprende más. Si yo a usted, a un niño, no le enseño lo que le debería enseñar con la calidad de la información, pues ese niño irá a repetir o irá a decir algo que no es consistente con lo que nosotros. La calidad del dato es fundamental para esto. La detección de anomalías es otro tema. O sea, ¿cuándo nosotros podemos utilizar inteligencia artificial? Cuando sabemos que los datos nos pueden funcionar apropiadamente y entonces este intercambio ayuda a la detección de anomalías de fraude, ayuda a verificar que lo que se está compartiendo es correcto. Y luego hay una tercera aplicación que tiene que ver con la automatización. Cuando yo he logrado que esos datos estén bien y funcionen correctamente, efectivamente vamos a tener la capacidad de utilizar los motores en su mejor potencial porque vamos a automatizar. Y la automatización en el comercio es muy importante porque reduce la discrecionalidad
y genera mejor transparencia. O sea, si yo voy a aplicar un selectivo a un medio de transporte, ya no es porque a don Juan se le ocurrió que ese señor va a ir a hacer una revisión de la mercancía. ¿En base a qué? Le dicen. ¿Por qué me estás mandando? ¿Por qué mi mercancía dice que vale más? ¿Por qué me están diciendo que comete un fraude? Porque se le ocurrió a Eric decirle que este señor va para allá y después le daba opciones para salir del paso. No, la inteligencia artificial, la automatización, trata esos temas porque ya la selección es un proceso automatizado, es un proceso con reglas claras, es un proceso con normas que definen cuáles son las condiciones operativas que se estarían esperando. ¿Qué es importante en la inteligencia artificial? Definitivamente, esto siempre lo debemos tener claro, la seguridad. Debemos de tener la capacidad de asegurar seguridad en los datos y sobre todo cuando estemos utilizando estos tipos de temas. El blockchain es una herramienta, pueden haber otras, pero hasta el momento puede ser la mejor de las mejores condiciones. Y los algoritmos para autenticar la información también son importantes. Todo esto usualmente, como mencionaba en los esquemas, tiene que ver con aplicaciones también inteligentes que permitan la captura y procesamiento de la información y luego ver de qué manera esto logra la automatización. Esta es una parte avanzada, si se quiere, del uso de inteligencia artificial y automatización. Por ahí en algún momento, no sé si alguno de ustedes ha visto en China, por ejemplo, Xiaomi que está diseñando vehículos eléctricos, perdón, el 95% de sus procesos son robotizados. Y para que sean robotizados tienen que haber automatización. Y la automatización pasa por tener una capacidad de procesamiento de datos, de definir parámetros, reglas, etcétera. Entonces, son estados avanzados que efectivamente en algún momento, si se logran estas condiciones, pues uno debería de alcanzar. En el comercio tendríamos que verlo a través de automatización de reglas, definición de perfiles, selectividades en la mercancía, perfilamiento de los operadores, sin que tengamos que pasar por consulta específica. No significa que alguien no pueda llegar donde un funcionario. Claro, el funcionario va a seguir teniendo la competencia, va a seguir teniendo el rol. No estamos pensando en que le vamos a quitar atribuciones a las instituciones. Lo que estamos diciendo es, señores, ocupemos herramientas que nos permitan tomar decisiones fundamentadas en datos, que sean transparentes y que tengan bases claras sobre su aplicación. ¿Qué desafíos tenemos para esto? Bueno, primero, si uno lo ve, primero a nivel de país. Cuando lo vemos a niveles de país, y es un poco la experiencia que hemos estado teniendo en la región, claramente vemos asimetrías. No todas las instituciones tienen las mismas capacidades a nivel tecnológico. Consecuentemente, cuando hablamos del concepto de compartir información, mover datos de un lugar a otro, nos encontramos que no coinciden. O sea, que lamentablemente mi base de datos está en un formato diferente a la de la otra y si yo quiero fusionar esa información para generar un espectro más amplio de análisis, me encuentro con esa limitación. O, en algunos casos, como ocurre en muchos de nuestros países, todavía ni siquiera tenemos la digitalización como parte de los procesos operativos. Entonces, un primer reto para esto es ver cómo esa infraestructura tecnológica tiene que subir a nivel de las entidades que están vinculadas. Desde la parte de las empresas también pasa lo mismo. Desde la parte de las empresas, muchas veces hay limitaciones en cuanto al dominio de los instrumentos, la capacidad de registrar apropiadamente la información, recibirla en las condiciones que son necesarias. No tenemos estándares muchas veces en estos temas, no hay algunos elementos necesarios para el tema, por ejemplo, sería cómo estandarizamos el uso. Por ejemplo, en temas de sanidad fitosanitaria, hay un estándar internacional, el EFITO se llama. Este EFITO permite transferir y conectar información a nivel mundial, pero no todos los países lo tienen, pero es un estándar internacional. ¿Qué pasa ahí? Bueno, alguien dice, bueno, ya está el estándar. Sí, pero adoptarlo implica crear otras cantidades de temas. Seguridad y confianza, este sigue siendo uno de los grandes temas. Muchas entidades dicen, si yo hago un API, un servicio de conexión con tu entidad, ¿cómo sé que no estoy abriendo una puerta para un hackeo? ¿Cómo sé que no estoy abriendo una puerta para que vos conozcas mi información? Ese es un tema que también hay que resolverlo. Muchas veces el entramado burocrático y de coordinación
suele también ser un tema. ¿Quién aprueba? ¿Quién firma? ¿Por dónde es el circuito que va? Bueno, todos esos elementos son desafíos. ¿Cuesta mucho implementar esto? Sí, cuesta mucho. ¿Cuesta mucho mantenerlo? También cuesta mucho mantenerlo. Evidentemente, nosotros hemos hecho algunos análisis de costo-beneficio en algunos casos y sabemos que sí, puede ser que cueste, pero en el mediano y largo plazo los beneficios se pueden verificar. ¿Hay resistencias al cambio? ¿Hay resistencia al enfoque? Claro que sí, que hay resistencia. Hay que hacer una gestión de cambio, tanto a lo interno en las instituciones como parte de los usuarios. Hay personas, por ejemplo, ahora mismo en la región estamos promoviendo una transmisión anticipada para las declaraciones aduaneras. Los usuarios no se acostumbran a eso, quieren llegar con el papel en la frontera, porque les parece que del otro lado, si no llegan con el papel, les van a bloquear. Bueno, hay que buscar coordinación. Eso es digitalización. Nuevamente, necesitamos digitalizar para poder aplicar inteligencia artificial. Y cambios regulatorios importantes, no solo en la nacional, regional, mundial. De hecho, las primeras disposiciones en materia de inteligencia artificial en la Unión Europea están saliendo, no es tan rápido el proceso, hay que acordar el uso de los datos, hay que acordar el mantenimiento de esos datos, dónde van a estar, quién los va a ver, quién va a acceder a ellos, cuál es el criterio de integralidad del dato, o sea, que nadie lo manipule antes de su uso y poder confirmar que efectivamente el dato que va a alimentar el motor de inteligencia artificial está diseñado para eso. Y estos son parte de los desafíos que estamos teniendo. Si uno superara esto, con esto voy cerrando, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos estado viendo acá? Bueno, efectivamente tendríamos la capacidad de armar esquemas para identificar patrones, para ver por dónde puede haber contrabando, por dónde puede haber facturas que tienen un valor menor al que uno esperaría que tenga debido al mercado de origen o debido a la aplicación del acuerdo comercial que está utilizando. Hay eficiencia y ahorro en costo, ¿verdad? La automatización efectivamente aporta mucho a eso. Estamos tratando de optimizar procesos y como decía, optimizar procesos implica utilizar plataformas, utilizar sistemas que estén en estos temas. Agilidad en los procesos, los tiempos de espera en el comercio. Nuevamente, el tiempo cuesta muchísimo, ¿verdad? Saber por dónde están las cosas en tiempo real vale mucho. La transparencia, la confianza, la capacidad de tener procesos muy predictibles, eso lo valora mucho el operador, ¿verdad? Saber que si yo ya transmití todo electrónicamente es porque estaba previsto hacerlo. Esto ayuda a la recaudación, mejora la toma de decisión, etcétera. O sea, hay segundas, terceras derivadas de todo esto, pero básicamente es fundamental tener claro que todo esto se puede aplicar, pero hay que pensar en esa infraestructura. Hay que pensar en todos los elementos de articulación necesarios para esto. ¿Cuáles son las políticas que estaríamos buscando para estos temas? Deben ser políticas que sean consistentes con el alcance, la naturaleza y la complejidad. Entonces, estos son, como decía, algunos beneficios potenciales. Hay muchos temas. Yo, a manera de conclusión, le digo, el tema está avanzando. Evidentemente, nuestra región tiene algunos elementos de base que hay que pensarlo más detenidamente, pero pensarlo no significa que mientras lo pensamos nos detenemos, no, pensarlo significa que hay que seguirlo discutiendo y avanzar. Una premisa que dice ahí, el mercado y la tecnología nos empujan, constantemente nos están empujando. Y esos son los retos que tenemos para estos temas. La inteligencia artificial está, mucho de lo que nosotros hacemos ahora en día lleva, ayer entró la actualización en el iPhone del uso de inteligencia artificial, hace 2 meses entró para Android. O sea, quiero decir, todos estos temas son parte de nuestra vida cotidiana, pero claramente a un nivel de país, a un nivel de región, hay importantes condiciones que debemos tener muy presentes para una correcta implementación. Me quedo por aquí, don Juan, y colegas que nos acompañan por si tienen consultas y preguntas. Muchas gracias, don Eric. Muy interesante las ideas, evidentemente, en una sesión como esta, donde se encapsulan muchos conceptos en un corto tiempo, pues queda mucha información por desarrollar y por conocer. Agradecemos a don Henry que nos acompaña desde Funza, Colombia, a don Michel que está en Costa Rica y es de una empresa chilena que pues se reportaron ahí en el chat.
Eh, yo tengo o he visto también algunas preguntas que se han hecho ahí en el chat y me gustaría, don Eric, entender mejor. Usted dice que estamos avanzando en Centroamérica, en la región, eh, pero ¿qué tanto estamos avanzando? Todo el mundo habla de la necesidad, y usted creo que lo citó, de regular este tema, porque es un tema muy importante, pero al mismo tiempo muy sensible, ¿verdad? Se habla de la ética, se habla de la necesidad de ciberseguridad, de protección de datos, de integridad de los datos. eh, pero la pregunta es, de acuerdo a su experiencia, ¿estamos trabajando en alguna iniciativa regional o local en algunos países para regular la inteligencia artificial? Debería ser una regulación más bien regional y no local, por lo menos un marco regulatorio, ya que somos una región y muchos nos ven como un solo país. Me quedo con esta pregunta por ahora. Oh, perfecto, muchas gracias por la pregunta y por los colegas que también han estado comentando en el chat. No, efectivamente, como decía, incluso la misma Unión Europea hasta hace poco está estableciendo algunos parámetros relacionados con el tema de inteligencia artificial porque toca base sobre un elemento fundamental que es los datos. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos y compartimos la información básicamente sin ser conscientes de ello. O sea, imaginémonos la cantidad de datos biométricos que tienen las empresas grandes y por eso iniciaba con esa gráfica de Estados Unidos, China. La cantidad de datos que tienen de huellas digitales, por ejemplo, con lo que desbloqueamos nuestro teléfono, o el reconocimiento facial que también utilizamos para desconectar para nuestro teléfono. O sea, esos son biométricos que ahora mismo están llegando a plataformas, están llegando a lugares que pueden tener una repercusión. Yo le diría que efectivamente hay que trabajar los dos niveles y nuestra región todavía no los está trabajando. Nuestra región creo que está consciente de que estamos en un proceso de transformación digital. Y por ejemplo, en el caso que desde el BID estoy trabajando en algunos temas de esto, sí hay iniciativas de los gobiernos en préstamos o financiamientos para trabajar la transformación digital, para modernizarlo. Esto nuevamente lleva un concepto operativo, como les decía, no podemos solo estar pensando porque hay que implementarlo, pero lo que sí creo que echo de menos es que se tiene que generar una mejor proactividad para la gestión de políticas, normas que regulen apropiadamente esta información. Por ahora, la mayoría de los países están haciendo protocolos de seguridad para los datos, pero ¿cuántos de nosotros como usuarios conocemos esos protocolos? ¿Qué grado de consulta pública tienen esos protocolos? Y esto no es algo que nos tengamos que inventar en la región. Ahí es donde claramente podemos echar mano de las mejores prácticas internacionales. Entonces, yo diría, sí estamos haciendo algo, pero creo que estamos muy enfocados ahora en la parte operativa de transformación digital. Sigue siendo una tarea pendiente la parte normativa y luego ver cómo hacemos algo regional. Muchas gracias, don Eric. Una otra pregunta, y creo que la tengo que hacer, aunque en la universidad estamos a favor de la transformación digital y de las tecnologías disruptivas, pero tengo que hacerla por una obligación, digamos, al ser un claustro universitario que siempre preguntamos lo fácil y lo difícil. La huelga de Estados Unidos reciente, uno de los motivos de preocupación de los sindicatos y de los huelguistas era que la tecnología los está desplazando. Eso es una pregunta difícil, pero igual se la voy a plantear. La tecnología, algunos dicen que está sustituyendo a los humanos, y que los está relevando o relegando más bien, y que está deteriorando los niveles salariales. La pregunta es, ¿usted considera que esto es cierto? Y si es cierto, ¿cómo enfrentar un desafío de tal calado? Sí, no, es una pregunta muy pertinente y realmente difícil. Tiene muchas aristas de tratar. Yo les ponía el ejemplo en China, donde uno puede ver datos de robotización brutales, ¿verdad? Sistemas de autonomía operativa
pero enormes. Y bueno, por ejemplo, veámonos el caso que usted está poniendo ahí. ¿En cuánto tiempo vamos a tener una grúa que esté operada automáticamente para la carga y descarga de un buque? Ahora mismo hay una persona que está en un panel ahí casi en el aire haciendo ese movimiento. Pero probablemente en algunos años sí vamos a encontrar situaciones de ese tipo donde alguien puede decir, no, ya no va a ser necesario, va a ser más eficiente, menos costoso porque no voy a asumir riesgos laborales por alguien que está a 100 metros arriba haciendo eso. Yo creo que sí, hay un riesgo muy importante en muchos de los sectores donde tradicionalmente el ser humano ha estado viendo algunos temas y claramente va a ser difícil competir contra eso. Y ahí creo que lo que corresponde es ir preparando las condiciones para que los ecosistemas empresariales tengan muy claro qué es lo que deben gestionar, ¿verdad? Y luego las universidades, los centros de formación y educación, cuáles son las condiciones del mercado laboral. ¿Ves? Claramente son temas que yo le diría sí, son riesgos. El gran problema es que no hay políticas, incluso a nivel internacional, tan claras en ese sentido. Nuevamente, los países que tienen avanzados sistemas de robotización no parecen estar muy preocupados por eso, ¿verdad? Probablemente tienen condiciones de empleo que no les lleva a eso, diferente a nuestros países donde uno ya se plantea. Nosotros, por ejemplo, en una entrada y salida de un puerto, usualmente hay alguien que está ahí, a veces en sol y lluvia, verificando la entrada y salida. Bueno, sustituyamos eso, digamos, con cámaras de reconocimiento, con agujas que automáticamente se levantan cuando lee el chip de RFID del medio de transporte y esta persona que antes se ganaba algo ahí, ahora ya no va a estar. ¿Qué hacemos con eso? Nuevamente, no hay mucha claridad. Sí hay una realidad que yo me atrevo a decirlo, y es que el avance en la tecnología es real. O sea, la capacidad que están teniendo los sistemas para automatizar y para ejecutar algunas tareas que suelen ser básicas o simples o sencillas, sí es una realidad que lo van a estar viendo. Surgen otras nuevas áreas, surgen otros nuevos temas. Lo único que requieren de un grado de especialización. Que ojo, ¿verdad? No necesariamente significa que voy a ser un doctor en datos, que voy a ser un doctor, no, pero sí requieren ciertas habilidades y competencias que son parte de los elementos que deben de plantearse las políticas de educación también. Sí, efectivamente, la misma discusión quizás se dio en la revolución industrial y pues tiene que haber un reacomodo, pero las políticas públicas tienen que ir en esa línea, o sea, cómo reacomodar esa masa laboral desplazada por la tecnología. La respuesta no la tenemos nosotros, pero sí hay que hacer algo porque no puede quedar desprotegida porque si no lo que creamos de alguna manera es una descomposición social. Yo tenía otra pregunta que surge ahí. Em, Usted mencionaba el blockchain como una alternativa y algo que ya está muy extendido a nivel global, especialmente y con un mayor énfasis en el tema de comercio y en el comercio al detalle, retail, en la cadena de suministro, está cada vez siendo más utilizado. Hay algunos temas que son de comercio internacional que son fundamentales para los gobiernos y para las empresas, pero que históricamente se han manejado a través de sistemas formales, es decir, documentos, transacciones, como usted lo ponía en uno de los modelos, ¿verdad? Donde cada país hace su parte y totalmente, digamos, el estilo tradicional. Uno de esos es el valor aduanero y otro es el origen de las mercancías, donde el valor hay una factura que se emite en el país de venta de la mercancía, donde está el vendedor, esa factura viaja hasta el país importador para que se haga el trámite de importación y se paguen los impuestos. Pero como usted lo sabe y el auditorio lo sabe, había un problema histórico en el mundo, pero especialmente en América Latina, África y Asia, que es esa tendencia a subvalorar las mercancías para pagar menos impuestos en aduanas, que es un problema endémico histórico. Eh,
yo me he preguntado, digamos, si el blockchain no es una alternativa. Y la pregunta que yo le hago es, ¿ve usted posibilidades reales, tomando en cuenta que pues son millones de facturas de miles de empresas? Y por otro lado, si conoce alguna iniciativa en ese sentido, ya que estamos hablando de un problema histórico. Incluso en algún momento Costa Rica lo intentó solventar de manera errada pidiendo las declaraciones de exportación del país desde donde salía la mercancía, supuestamente para hacer un control cruzado contra la factura que se presentaba, pero eso fue un desastre porque los países se opusieron, en algunos casos decían que era información privada, etcétera, y eso no funcionó. Y el problema de la subvaluación sigue siendo un problema en Centroamérica muy grave, don Eric. Sí, sí. No, no, totalmente. A ver, hay una iniciativa del BID, por ejemplo, que se llama el proyecto Cadena. El proyecto Cadena está tratando de implementar tecnología blockchain en el servicio aduanero. Costa Rica justamente es uno de los países que estuvo trabajando en el pilotaje. Eh, no podría decirle ahora mismo cuál es el estatus, pero le puedo decir que sí, por lo menos, al menos 7 países entraron en ese piloto para entender un poco cuál era la dinámica del uso del blockchain en el sentido de lo que mencionaba en la presentación. Acá hay 3 temas fundamentales cuando uno va a otro país. Primero, la capacidad de homologar información. O sea, en realidad a mí me sirve mucho que el otro país me dé la información si la puedo leer correctamente, si la puedo leer y la puedo procesar. Segundo, si es fiable, si efectivamente hay fiabilidad en lo que me están diciendo. Y evidentemente esto pasa por toda la trazabilidad de la información de dónde sale. Y el tercero es la seguridad, que es justamente lo que dicen los países. Espérame, yo puedo compartir datos, pero ¿qué datos? ¿Hasta dónde? Y cuando abra esa ventanita para compartir datos, me tengo que asegurar que no se me cruce algo por ahí porque ya empezaría el problema. Entonces, si es una herramienta, yo pensaría que si es una herramienta, de hecho, con una buena cantidad de información, se mejora significativamente los procesos de valoración de mercancías. Se mejora. ¿Por qué? Porque a esto se les pueden conectar bases de datos que pueden dar referencia de precios de mercado o precios que están siendo referencia en diferentes plataformas. Puede ser en plataforma de bolsa de valores, puede ser en plataforma de stock, de compra-venta de materia, etcétera. Y esto podría dar referencia. Nuevamente, ahí está la capacidad de cómo consumo esta información. Porque cuando uno ve la información en una base de datos de mercado de valores o una información de una bolsa agropecuaria que esté cotizando, qué sé yo, en Brasil, por ejemplo, lo primero que le van a preguntar, ¿qué información querés y a dónde te la paso? Luego yo me pregunto aquí, y cuando me pasen eso, ¿cómo voy a hacer para contrastarlo? Nuevamente, acá tenemos un reto importante en la capacidad de estandarizar, homologar la información y utilizar variables que puedan parametrizarse apropiadamente para obtener el análisis. La respuesta específica en el uso de inteligencia artificial es sí, se puede aplicar inteligencia artificial para mejorar esto. El reto es lo que ya mencioné. Y el blockchain definitivamente está siendo uno de los elementos que debería, a lo mejor de avanzar, no está avanzando como se quiere porque hay cierta infraestructura que se necesita y por ahí tendríamos la parte que mencioné en la presentación de que hay mucha asimetría entre las instituciones. No tenemos el mismo nivel y hay que llevar a niveles mínimos para que ese intercambio y uso sea efectivo. Muchas gracias. Hay una pregunta sobre el uso de la inteligencia artificial en el comercio y las finanzas. Señala la persona que pregunta que si puede poner en riesgo el secreto bancario y los datos biométricos que solo deberían utilizarse por parte del gobierno para fines muy concretos. Sí, sí, eso es justamente lo que mencionaba en la primera intervención de que eso es muy válido. Es decir, nosotros como usuarios, como operadores, etcétera, deberíamos estar claros a dónde están nuestros datos, para dónde van nuestros datos, cuáles son los criterios de uso de esos datos. Y ahí sí que tenemos un rezago muy importante. No se está analizando esa información, no la estamos viendo desde esa dimensión
A ver, quizás el operador bancario en el sector privado, pues obviamente tendrá sus protocolos, sus normas sectoriales que lo rigen y a eso le sumamos la capa intermedia de la supervisión del sector financiero en los países. Y eso está bien. Probablemente ahí hay elementos que te den una orientación del uso de datos. Sin embargo, una cosa es tener esa claridad operativa y otra cosa es tener el concepto de resguardo y uso para terceras partes. Por ejemplo, casi siempre nosotros firmamos un check en los contratos de usuario para aplicaciones donde dice autorizo que estos datos sean utilizados para terceras partes. Mucha de esa información está como un protocolo que casi todo el mundo lo pasa desapercibido. Si uno se hace la pregunta, ¿ese documento ya lo leyó una dirección de defensa del consumidor en el país? ¿Un instituto de protección de defensa del consumidor en el país? En la mayoría de los casos no. O si lo ha hecho, pero no tiene condiciones de fiscalización y de aplicación legal ante un uso indebido. Yo ahora, en esta tarde, tengo una reunión, por ejemplo, acá en Honduras, donde estamos hablando con el Instituto de Protección de Consumidores, creando un instituto, porque justamente son una cantidad de temas, lo que de la parte del consumidor siguen estando en el aire. Y a veces no es tanto por la aplicación y la efectividad, sino el mismo hecho que ni siquiera hay marcos normativos que aborden conceptualmente estos temas. Gracias. Preguntan también si que se habla mucho de estas tecnologías nuevas, disruptivas, que están cambiando el mundo, pero que hay muchísimas personas desempleadas en los países y muchos tienen niveles educativos muy bajos. Entonces, la pregunta que se hace, ¿no falta más bien educación desde la base en materia de tecnología? Totalmente, totalmente. Yo por eso en otras intervenciones que me ha tocado hacer sobre este tema, empiezo aclarando y diciendo muchas veces que tener acceso al Internet, a un teléfono inteligente, no necesariamente nos está generando las competencias y las capacidades. O sea, no es cierto que estamos participando como deberíamos de este proceso global de digitalización o transformación digital. Ahora, aquí hay dos vertientes importantes. Uno, que efectivamente uno puede tener acceso a información y entender cómo funcionan estos, porque hay cantidad de espacios como estos, incluso, a ver, yo entro, por ejemplo, en una plataforma de aprendizaje en línea y puedo encontrar rápidamente un curso que me diga qué es blockchain y me cuesta $8. ¿Mm? Pero no hay todavía una cultura de entender la importancia de todo esto. Por eso cuando arrancábamos decía, y reitero las felicitaciones a la universidad, porque estos temas hay que ponerlos sobre la mesa y hay que hacerlo mucho énfasis porque trastocan todo esto. Y hay mucha gente que son usuarios de aplicaciones, entraron por curiosidad una vez al ChatGPT y no volvieron a ver, pero ahí hay un potencial enorme y yo creo que efectivamente sí, es un tema muy importante. Dentro de poco va a haber una reunión internacional de los presidentes de la Cumbre de Estados, donde estamos, no desde el banco, allí me han pedido apoyo de una manera particular de empleabilidad juvenil. Y evidentemente, si hablamos de empleabilidad juvenil, tenemos que empezar a pensar qué tipo de empleos están llegando o cómo se preparan los jóvenes para esto. Nuevamente, un celular, el Internet, no necesariamente da competencias digitales. Las competencias digitales van en otra vía. ¿Hay mecanismos para atenderlo? Sí que los hay, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las políticas que hay que implementar? Bueno, necesita articularse de diferentes ámbitos, educaciones, gremios empresariales, gobiernos, entre otras. Pero muy de acuerdo con usted y con la consulta que se hace, sí es necesario ver el tema porque no estamos logrando una comprensión que permita crear competencias digitales en este contexto. Sí, eso es preocupante y nos debe ocupar, más que preocuparnos. Hay un participante que menciona, ya vamos a ir cerrando, si los datos son buenos, los resultados de la inteligencia artificial son confiables. Eso creo que usted lo dijo en su disertación, pero yo más bien
bueno, él pregunta qué opina al respecto y yo más bien le agregaría, no debemos trabajar mucho en eso en Centroamérica porque a veces uno siente que los datos son muy malos, son deficientes. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo, efectivamente, sí. En la calidad de datos hay muchísimo trabajo por hacer y ese es parte de muchos de los proyectos que tenemos nosotros ahora. Actualizar las plataformas, las bases de datos, migrar apropiadamente los datos que puedan ser utilizados, pero sí le confirmo que hay mucho trabajo por hacer porque hay que cubrir diferentes ámbitos de la gestión de los datos para asegurarnos que son los que realmente nos van a generar el resultado que deseamos. Totalmente de acuerdo con ese enfoque. Hay que trabajar en la calidad del dato. Muchísimas gracias a todos los participantes. Don Eric, si tiene un minuto para hacer un cierre y dar un mensaje final a todo nuestro auditorio antes de proceder yo a cerrar la actividad. Sí, muchas gracias, muchas gracias. No, yo creo que son los tres cosas importantes. Uno, que efectivamente nos sigamos interesando en estos temas. Profesionalmente es fundamental tener un grado importante de claridad sobre cómo está avanzando la tecnología y las herramientas asociadas a esta. Inteligencia artificial es uno de ellos. Eso es número uno. Número dos es que creo que a nivel del comercio internacional vamos a movernos hacia conceptos todavía más complejos en esto. Vemos, por ejemplo, mercados como China, donde todo se hace de una manera digital. Hay una discusión muy amplia, por ejemplo, con el uso de los billetes. En algunos casos se quiere eliminar ya el papel y utilizar monedas digitales. Ese es un tema delicado, es un tema complejo, ¿verdad? Y para quienes estamos en el comercio internacional, yo creo que debemos de tener una mirada puesta ahí porque es parte del concepto. Ahora, y la tercera es que en el caso de la inteligencia artificial, yo creo que hay que buscar cómo sacarle provecho desde lo más básico, familiarizándonos con estos motores, con estos accesos. Yo les decía, por ahí los que tienen en el ecosistema de iPhone ya está disponible una inteligencia, en Android ya está. Vamos, simplemente se trata de empezar a familiarizarnos con los temas potenciales que tiene para entender mejor por dónde va el tema. Yo creo que esos son elementos importantes en el comercio. Cada día hacemos compras digitales, cada día hacemos referencias de marketplace, etcétera, y consecuentemente todo esto funciona con motores de inteligencia artificial detrás. Entonces sí, creo que es importante que tengamos una mejor comprensión de los diferentes ámbitos que nos afectan en este tema. Gracias, nuevamente gracias. Muchas gracias, don Eric. Sí, no todos debemos convertirnos en programadores de algoritmos complejos basados en cálculo diferencial, pero todos debemos entender esta tecnología para poder impulsarla en nuestros negocios, en nuestras actividades, incluso cotidianas. Em, esta tarde tendremos una cuarta charla de la Semana de Inteligencia Artificial 2024. En esta ocasión, don Paul Ferbois nos hablará de la inteligencia artificial y la redefinición del marketing. Es muy importante, el marketing está cambiando radicalmente. Por ejemplo, una empresa de Alemania de venta al por menor online utiliza algoritmos de aprendizaje automatizado para determinar previamente qué van a comprar sus clientes y qué van a y cómo predecir las ventas de los siguientes 30 días. Eso se está haciendo con una precisión del 90%. Es increíble. Eso no lo imaginábamos en el pasado. Don Paul va a hablar de este y otros temas, cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma de hacer marketing en las empresas. Eso lo tendremos hoy a las 4 de la tarde. Ahí les estamos compartiendo el hipervínculo. Nuevamente, don Eric, mil gracias por sacar su tiempo, compartir estas ideas con nosotros. Gracias al auditorio por compartir con nosotros, por sacar su espacio también dentro de sus agendas y seguiremos adelante con estos
iniciativas con tal de ayudar a comprender mejor a las personas cómo funcionan las nuevas tecnologías. Muy amable a todos, muy buenos días. Gracias. Buen día. Hasta luego.